Hola a todas y todos, agradezco la oportunidad de participar en este primer Congreso Internacional sobre Estudios Africanos y Decoloniales, aportes para la deconstrucción del pensamiento académico a realizarse en la Universidad de Sevilla, España. Mi nombre es Rosa Elena Encinas Hurtado, soy cubana, periodista de formación, máster en Desarrollo Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Cuba, directora de la revista cultural La Jiribilla y miembro de la Cátedra Nelson Mandela del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS. El título de la comunicación que hoy presento es el enfoque interseccional y perspectiva decolonial en el debate público sobre la problemática racial en Cuba, generado por activistas antirracistas en el escenario virtual durante 2010-2021. En la historia de la humanidad, las relaciones de poder han determinado la existencia social de las llamadas culturas subalternas mediante mecanismos excluyentes y segregacionistas legitimados por los patrones de la colonialidad. El racismo, como un instrumento de dominación, ha operado en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la sociedad. De ahí la naturalización de las instituciones y categorías que han reproducido dichas matrices hegemónicas. En Cuba, tras el triunfo de la revolución en 1959, la implementación de políticas dirigidas a eliminar los lastres de una nación eminentemente racista no socavaron las desventajas estructurales engendradas en la población y el problema entonces devino un tabú. Aunque en la actualidad el debate racial tiene un activismo reconocido en la sociedad civil, aún falta un protagonismo más consciente y crítico en espacios educativos, de dirección y difusión, entre otros. El abordaje de la problemática racial en los medios de comunicación cubanos carece de un enfoque integral, crítico, relacional y multidimensional, como también resultan insuficientes los espacios de reconocimiento político que afianzan la necesidad de incluir el problema en la agenda nacional y el debate suscitado por la sociedad civil y la comunidad intelectual. Dicho debate público ha trascendido los espacios tradicionales para acentuarse en un entorno virtual legitimado, un modelo comunicativo y social durante el decenio 2010-2021, en este caso estamos hablando de los blogs. Estos blogs que componen la muestra de la investigación son el blog Negra Cubana Tenía que Ser, de la psicóloga de formación y activista Sandra Álvarez Ramírez, el blog Esteban Morales, del politólogo e investigador cubano, y el blog Afromodernidad, del ensayista y crítico cultural Alberto Abreu Arcia. Estos blogs fungen como espacio de denuncia de los activistas antirracistas, como enclaves para la crítica social y el pronunciamiento del activismo. En el análisis de los rasgos distintivos y construcciones discursivas del debate público sobre la problemática racial generado en dichos blogs, sobresalen como principales problemáticas la representación de personas negras y mulatas en cargos de dirección, el acceso a la educación superior de jóvenes y negros mulatos, composición racial de barrios marginales, la ausencia de estadísticas, las estadísticas del color de la piel, la presencia limitada de personas negras y mulatas en medios de comunicación, la sobrerepresentación de las mismas en la población penal y su subrepresentación en altas instancias del poder político, civil, empresarial y militar. De igual modo, las construcciones discursivas en torno a la problemática racial en Cuba, planteada por los blogueros en sus bitácoras durante el periodo de estudio, se agrupan como ejes temáticos y variables de análisis transversalizados por diversos indicadores y fenómenos sociales. Entre los ejes más comunes planteados está el color de la piel como variable de diferenciación social en relación con otros indicadores como raza, educación, medios de comunicación, censo de población, empleo, acciones afirmativas, puntos de partida, desigualdad y pobreza, representación social de la sexualidad, entre otros. En el ámbito educacional se plantean como ejes temáticos la ausencia del estudio de la cuestión racial en las escuelas, la obviedad del color de la piel en el estudio de la historia, la necesidad de una ruptura epistémica en los emergentes estudios sobre racialidad negra, la necesidad de explicar a todos los niveles de la enseñanza del sistema educacional de dónde vienen las diferencias del color de la piel que generan estereotipos, discriminación y racismo, la ausencia de bibliografías que subestiman el protagonismo de negros y mulatos en la construcción de la nación y su cultura cubana. En lo relativo a los medios de comunicación se resalta el papel que puede jugar la prensa en la lucha contra la discriminación racial y el racismo en Cuba y se reflexiona sobre el poco tratamiento del tema en los medios de comunicación y su carente abordaje desde un enfoque crítico y relacional, entre otros temáticas que de alguna manera refuerzan los estereotipos de la relación directa entre pertenencia racial y socioclasista y la violencia. Otro eje temático se relaciona con los censos poblacionales. En ese sentido, se analiza cómo la variable color de la piel debe considerarse para cuantificar estadísticamente categorías socioeconómicas como desempleo, calidad del empleo, niveles de ingresos, salario, estado y calidad de la vivienda, marginalidad, violencia familiar, remesas,
acceso a los niveles de educación superior, migración interna, migración externa por medio de vida, mortalidad infantil, materna en general, niveles de jubilación, acceso a la recreación, entre otros indicadores, lo que también permite analizar en este sentido la variable color de la piel en los niveles de desigualdad y pobreza. Los activistas antirracistas, desde la historiografía, el discurso hegemónico y la literatura, interpelan las lógicas de la colonialidad del poder, las cuales se justifican una supuesta superioridad blanca. Se aprecian las disyuntivas en ese debate entre el ser blanco y el ser negro, donde la subalternidad se resemantiza a partir de construcciones sociales y simbólicas que ponen en cualquier orden al sujeto negro en un eslabón de inferioridad y en un falso espejismo y doble conciencia asumida desde la autoridad blanca y hegemónica. Durante el periodo de estudio, las intersecciones más frecuentes abordadas en el debate racial fueron el color de la piel, género, identidad de género, clase, orientación sexual, vulnerabilidad y desigualdades socioeconómicas racializadas. También las brechas de equidad y reproducción de la pobreza, representación social de sujetos racializados, representación social de la sexualidad, violencia de género, feminización de la pobreza, entre otros. También se plantea el reconocimiento del carácter multidimensional de la problemática racial con expresión en diversos indicadores, lo relativo al racismo inverso y a la existencia en Cuba de un racismo estructural. La discusión en torno a la existencia en Cuba de un racismo estructural es una de las más tensas dentro del debate racial. La apuesta por un análisis interseccional evidencia realidades socioeconómicas de nuestro contexto signadas por el color de la piel. A partir de los relatos y testimonios personales y colectivos, los autores y las autoras que participan en los blogs, desde un análisis decolonial y antirracista, deconstruyen epistemologías, estereotipos, representaciones y prejuicios raciales, su marco referencial y las condicionantes de reproducción y supervivencia. En las mismas se describe y denuncia la violencia de género, la violencia simbólica, la misoginia, la homofobia, la transfobia, el sexismo, el racismo y sus múltiples formas de expresión y mecanismos de reproducción. La ausencia de un enfoque interseccional en el debate racial durante el periodo de estudio permitió ampliar la asunción de este enfoque, permitió obviamente ampliar las reflexiones y el lugar de enunciación de los actores, así como el reconocimiento del carácter multidimensional de la problemática racial con expresión en diversos indicadores. De igual modo, esta perspectiva permite entender la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia como fenómenos que generalmente acompañan la discriminación por orientación sexual e identidad de género, incrementando la exclusión social de personas, grupos y comunidades en situación de desventaja. Concientizar la necesidad de desarrollar dicha perspectiva en las investigaciones y políticas sociales ampliará el alcance de metodologías aplicadas a la lucha contra el racismo y otros fenómenos de nuestra realidad sociocultural y política. Durante este periodo de estudio, los autores de los blogs analizados conformaron sus propias agendas de debate en función de preocupaciones colectivas en torno a la lucha contra el racismo y la discriminación racial en Cuba. La ponderación de temáticas invisibilizadas sobre el fenómeno racial y de condicionantes económicas, históricas, políticas, culturales y de pervivencia y reproducción del mismo en nuestra sociedad fue una característica común en cada una de las bitácoras. La confrontación de criterios legitimados y naturalizados amplió las perspectivas de análisis durante el debate racial, la deconstrucción de las bases epistemológicas y decoloniales del racismo y sus formas de expresión halló en cada bloguero, en cada activista, una manera peculiar de asumir sus prácticas y construcciones discursivas desde lo íntimo y lo público. En este periodo de estudio es recurrente el llamado a atención sobre la necesidad de promover un debate público en torno a la problemática racial en todos los ámbitos de la sociedad cubana, ubicado fundamentalmente en espacios académicos del activismo antirracista, del escenario virtual y en algunas instituciones culturales. Dicho debate racial debe lograr mayor visibilidad y emergencia en los medios de comunicación del país, en todos los niveles y áreas del sistema de la enseñanza y gobernanza, en las escuelas de formación y superación política, en las organizaciones políticas y de masas y su vínculo con el ámbito familiar, en los espacios de decisión política, entre otros tantos. La lucha contra el racismo, sin duda, en Cuba debe asumirse desde el reconocimiento, desde la conciencia racial, las deconstrucciones epistémicas decoloniales y desde un enfoque crítico, integral y multidimensional que transversalice las múltiples dimensiones y problemáticas en las que se expresa y reproduce el fenómeno racial.